La vida en Valencia tiene un ritmo peculiar, uno que se siente en cada esquina. Las calles se llenan de colores durante las fallas, y el aroma a paella se mezcla con la brisa del mar en la Malvarrosa. Cada día, me despierto y sigo la rutina establecida. El desayuno, las tareas del hogar, las compras en el mercado central. Todo parece tan normal, tan predecible. Sin embargo, hay una sombra que se cierne sobre mí, la soledad. Mi matrimonio ha perdido su chispa. La conexión emocional que alguna vez sentimos se ha desvanecido con el tiempo, dejando un vacío que no sé cómo llenar. A menudo me encuentro perdida en mis pensamientos, preguntándome si alguna vez volveré a sentirme deseada o valorada. La vida familiar se ha convertido en una serie de interacciones superficiales, sonrisas forzadas y conversaciones triviales que no logran calar hondo. Un día, mientras organizaba el armario del pasillo, encontré una carta escondida entre algunas viejas cartas de amor que había guardado. La letra era familiar, pero el contenido no lo era. Hablaba de sentimientos profundos y promesas de amor eterno. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que no era para mí. Esa revelación me golpeó con fuerza, un recordatorio cruel de lo que había perdido. No pude evitar pensar en lo que había estado sucediendo entre nosotros. La carta parecía ser un eco de las palabras que nunca escuché de mi esposo. Al mismo tiempo sentí una punzada de celos y traición al imaginarlo compartiendo su corazón con alguien más. Los días pasaron y la tensión aumentó en casa. Mi hijastro comenzó a pasar más tiempo allí, como si estuviera buscando un refugio del mundo exterior. Su presencia era reconfortante y desconcertante a la vez, me encontraba observándolo sin quererlo, notando detalles que antes me parecían insignificantes. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, él empezó a compartir historias sobre su infancia y sus sueños para el futuro. Nunca había hablado tanto conmigo antes, su voz resonaba como un eco lejano de mi propia juventud perdida. Lo escuchaba atentamente sintiendo como cada palabra despertaba algo dentro de mí. Siempre admiré tu valentía, dijo sin mirar hacia arriba mientras cortaba cebollas. Sus palabras me hicieron sonreír por dentro, era una conexión inesperada y profunda. Pero también despertó viejos miedos, ¿qué significaba eso para nosotros? No podía permitir que estos sentimientos crecieran más allá de lo permitido. El viaje familiar estaba programado para el próximo fin de semana, una escapada a la playa donde todos podríamos relajarnos y disfrutar del sol mediterráneo. Mientras contaba los días para ese viaje, sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Algo dentro de mí sabía que este viaje podría cambiarlo todo. Cuando llegó el momento de salir, el coche estaba lleno de risas nerviosas y música alegre, sin embargo, yo estaba sumida en mis pensamientos oscuros. A medida que avanzábamos por las carreteras hacia la costa, las conversaciones eran ligeras pero yo sentía un peso sobre mis hombros. La incomodidad entre los miembros de la familia era palpable, todos estábamos atrapados en nuestras propias burbujas emocionales. Al llegar a nuestro destino, decidí buscar un momento a solas para reflexionar sobre lo sucedido hasta ahora. Esa noche miramos las estrellas desde la terraza del apartamento donde nos alojábamos. El cielo estaba despejado y brillante, cada estrella parecía contar una historia diferente. En medio del silencio compartido, nuestras miradas se encontraron por primera vez con intensidad. ¿Te gustaría saber más sobre mí?, preguntó él con timidez. Asentí lentamente, algo dentro de mí quería abrirme a esa conversación profunda aunque sabía los riesgos implicados. Mientras hablábamos bajo las estrellas, sentí como esa conexión crecía entre nosotros como si fuera inevitable e incontrolable al mismo tiempo. En ese instante fugaz pero eterno, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos asustados por lo sucedido. El corazón me latía con fuerza mientras buscaba respuestas a lo ocurrido entre nosotros, esa atracción prohibida me hacía sentir viva después de tanto tiempo sintiéndome invisible en mi propio hogar. Al regresar al apartamento después del momento compartido bajo las estrellas, sabía que había cruzado una línea peligrosa pero también irresistible. La confusión reinaba en mi mente mientras intentaba procesar lo vivido esa noche. ¿Qué significaría esto para nuestro futuro? El viaje en coche hacia el destino familiar comenzó con un ambiente tenso. Los asientos traseros estaban ocupados por mi hijastro y su hermana,
mientras que mi esposo conducía, absorto en sus pensamientos. La radio sonaba suavemente, pero las palabras no lograban atravesar el silencio incómodo que envolvía el vehículo. Miré por la ventana observando cómo los paisajes de Valencia se deslizaban a gran velocidad, sintiendo que cada kilómetro me alejaba más de la vida que había construido. Mi mente divagaba entre recuerdos y preocupaciones. La carta encontrada en casa aún pesaba en mi corazón. No era solo una cuestión de traición, era la manifestación de una soledad que había crecido con los años. Mi esposo parecía distante, atrapado en su rutina diaria, mientras yo me sentía como un espectador en mi propia vida. En contraste, mi hijastro parecía interesado en escuchar mis historias del pasado, algo que nunca había experimentado antes con él. ¿Recuerdas cuando fuiste a la playa por primera vez?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz resonó como un eco familiar y nostálgico. Era un verano caluroso, respondí, intentando recordar cada detalle. La brisa del mar me hacía sentir libre. Él sonrió, sus ojos brillaron con curiosidad. Me encantaría vivir eso algún día. Mientras hablábamos noté cómo se acercaba lentamente a mí, como si buscara una conexión más profunda. Era extraño sentirme tan viva al compartir mis recuerdos con él, cada palabra pronunciada parecía desatar algo dentro de mí. Al llegar al alojamiento, la noche ya había caído y el aire fresco de la playa nos envolvió. Decidimos salir a dar un paseo bajo las estrellas. La luna iluminaba nuestro camino y el murmullo de las olas creaba una atmósfera mágica. Mis pensamientos se dispersaron al sentir su presencia tan cerca, había algo diferente en la forma en que me miraba. «Es hermoso aquí», dijo él mientras caminábamos juntos. Sí, respondí sin apartar la vista del horizonte. El mar brillaba como si estuviera lleno de diamantes. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si los años de distancia se desvanecieran en ese instante. Compartimos risas y anécdotas hasta que un silencio cómodo nos rodeó. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron y sentí una chispa recorrerme. De repente todo se volvió confuso y claro a la vez, la atracción que había intentado ignorar emergió con fuerza. Sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso que dejó una marca indeleble en mi corazón. Al separarnos, ambos parecíamos darnos cuenta de lo que acababa de ocurrir. La realidad regresó rápidamente con su peso abrumador, no podíamos permitirnos este tipo de conexión prohibida. Sin embargo, esa sensación de libertad momentánea me hizo cuestionar todo lo que conocía sobre mi vida actual. Regresamos al apartamento con el corazón acelerado y las mentes llenas de preguntas sin respuesta. Cada uno se acomodó en su espacio personal. Yo intenté dormir pero los pensamientos giraban incesantemente en mi mente. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podría continuar ignorando esta atracción? La mañana siguiente llegó con un aire pesado. Todos parecían actuar como si nada hubiera pasado la noche anterior. Las actividades familiares comenzaron, preparar paella para el almuerzo y disfrutar del bullicio del mercado central cercano donde decidimos ir después. Mientras caminábamos entre los puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, sentí su mirada sobre mí varias veces. Era difícil ignorarlo cuando cada roce accidental provocaba un cosquilleo inesperado en mi piel. ¿Te gustaría probar esto?, me preguntó mientras sostenía una naranja brillante entre sus manos. Asentí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo infantil por las pequeñas cosas de la vida. Así pasamos horas explorando juntos el mercado. Él contaba historias divertidas sobre su infancia mientras yo reía genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaba el día y regresábamos al apartamento cargados con nuestras compras, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de posibilidades prohibidas. La noche llegó nuevamente y decidimos hacer una fogata en la playa para disfrutar del calor del fuego bajo las estrellas brillantes. Todos estaban distraídos hablando entre sí mientras yo permanecía al margen, observando cómo él interactuaba alegremente con su hermana. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron nuevamente y sentí como todo lo demás desaparecía a nuestro alrededor. Nos alejamos discretamente hacia un rincón apartado donde nadie podría vernos. «¿Qué estamos haciendo?»,
Le pregunté casi susurrando mientras buscaba respuestas a mis propios sentimientos confusos. No lo sé, respondió él sinceramente mirando hacia abajo antes de volver a encontrar mis ojos llenos de incertidumbre. El aire estaba cargado de tensión cuando nuestras manos se tocaron suavemente. Ese simple contacto encendió algo dentro de mí que había estado apagado durante años. ¿Por qué no podemos ser solo nosotros?, dijo él casi implorando respuestas a preguntas difíciles sobre nuestra situación actual. No es tan simple, murmuré mientras luchaba contra mis propios deseos enfrentándome a la realidad inminente que nos rodeaba. Aún así, esa noche compartimos más momentos robados bajo las estrellas. Cada palabra pronunciada era un paso hacia lo desconocido pero también hacia lo inevitable. Estábamos atrapados entre lo correcto y lo deseado. Mientras regresábamos al apartamento esa noche después del fuego apagado y las risas compartidas aún resonaban en mis oídos, sabía que algo dentro mío había cambiado para siempre. Ya no podía ignorar lo que sentía ni las posibilidades ocultas tras esa atracción secreta e intensa por alguien tan cercano pero tan prohibido al mismo tiempo. La pregunta seguía flotando: ¿podríamos seguir adelante sin cruzar más límites? El día siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba las calles de Valencia. La calidez del clima contrastaba con la tormenta de emociones que se agolpaba en mi interior. Mientras la familia se preparaba para un nuevo día de exploración, mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido la noche anterior. La conexión entre nosotros había crecido, y aunque era un vínculo frágil, se sentía más real que cualquier otra cosa en mi vida. Desayunamos en una terraza con vistas al mar. El aroma del café y las tostadas llenaban el aire, pero apenas podía concentrarme en la conversación trivial que mantenían los demás. Mis ojos buscaban a mi hijastro, quien estaba sentado frente a mí, absorto en su teléfono. Había una chispa en su mirada que no podía ignorar, era como si compartiéramos un secreto del que nadie más era consciente. ¿Qué planes tenemos hoy?, preguntó mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos. Podríamos visitar el mercado central, sugerí, tratando de sonar casual. Hay mucho que ver y probar. Buena idea, respondió él sin darse cuenta de la tensión palpable entre nosotros. Mientras caminábamos hacia el mercado, los recuerdos de nuestro matrimonio se aferraban a mí como sombras persistentes. Las risas y los momentos felices parecían lejanos. La vida cotidiana se había convertido en una rutina monótona donde me sentía invisible. En contraste, cada interacción con mi hijastro vibraba con una energía nueva y emocionante. Al llegar al mercado, la multitud nos envolvió. Los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas contrastaban con el gris de mis pensamientos. Me perdí entre los puestos, buscando algo que pudiera distraerme de la creciente atracción que sentía por él. Sin embargo, no pude evitar notar cómo él se acercaba a mí cada vez más. Nos encontramos en un rincón apartado del mercado, donde unos pocos turistas pasaban sin prestarnos atención. Era un lugar perfecto para hablar sin ser interrumpidos. ¿Te gusta este sitio?, me preguntó él, mirándome con una intensidad que hizo que mi corazón latiera más rápido. Es bonito, respondí, tratando de mantener la voz firme. Me recuerda a ti, dijo con una sonrisa tímida. En ese instante el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos. La conexión entre nosotros era palpable, el aire estaba cargado de electricidad. Nuestros labios se encontraron por primera vez en un roce suave pero decidido. Fue un momento fugaz pero intenso, todo lo demás dejó de importar mientras nos sumergíamos en esa burbuja creada por nuestra atracción prohibida. La realidad volvió rápidamente cuando escuchamos risas a lo lejos. Alguien nos había visto o tal vez solo fue nuestra imaginación desbordada por la emoción del momento. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos cometido un crimen y miré hacia otro lado para evitar sus ojos inquisitivos. A medida que continuábamos explorando el mercado, mis pensamientos estaban divididos entre disfrutar del día y lidiar con la culpa creciente por lo que acababa de suceder. La atracción era innegable, sin embargo, cada mirada furtiva me recordaba lo prohibido de nuestra situación. El resto del día transcurrió entre risas forzadas y conversaciones superficiales sobre las maravillas culinarias locales, paella aquí, horchata allá. Cada bocado parecía tener sabor a traición mientras recordaba nuestro beso y cómo había encendido algo dentro de mí que creía apagado desde hacía años.
Al caer la noche decidimos ir a la playa de la Malvarrosa para ver el atardecer. El sonido suave de las olas rompía contra la orilla mientras nos sentábamos juntos sobre la arena tibia. El cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, era un espectáculo natural impresionante, pero yo no podía disfrutarlo completamente porque tenía miedo. ¿Qué piensas?, me preguntó él al mirar hacia el horizonte. No sé, respondí sinceramente mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos contradictorios. No quiero arruinarlo todo, añadió él con sinceridad desarmante. La brisa marina jugaba con mi cabello mientras reflexionaba sobre nuestras vidas separadas y lo complicado que sería todo si continuábamos por este camino incierto. Había tanto en juego, mi matrimonio, su futuro, ¿valdría la pena arriesgarlo todo por esta atracción? Sin embargo, al mirarlo a los ojos vi una chispa de entendimiento mutuo, ambos estábamos atrapados en esta maraña emocional sin saber cómo salir sin herirnos mutuamente o a otros involucrados. A medida que el sol desaparecía detrás del horizonte, decidimos dar un paseo por la orilla antes de regresar al apartamento familiar. Las olas acariciaban nuestros pies descalzos mientras caminábamos juntos en silencio, ese silencio lleno de significados ocultos e incertidumbres compartidas. De repente me detuve y lo miré fijamente. No puedo seguir así. Las palabras salieron casi automáticamente antes de poder detenerme. Necesitaba ser honesta conmigo misma y con él sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros. No quiero perderte, respondió él rápidamente, como si temiera perderme antes incluso de haberme tenido realmente. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Sabía que estábamos cruzando líneas peligrosas, pero algo dentro mío deseaba explorar esa nueva realidad, aunque fuera solo por un instante más. Esa noche regresamos al apartamento sintiendo una mezcla confusa. Alegría por haber compartido esos momentos juntos, pero también miedo ante lo desconocido que nos esperaba si decidíamos seguir adelante con esta relación secreta e intensa. Mientras todos se acomodaban para descansar después del largo día lleno de emociones encontradas, me quedé sola mirando hacia el vacío desde el balcón del apartamento familiar. La ciudad dormía bajo un manto estrellado, pero mis pensamientos no dejaban descansar ni un instante. ¿Podríamos realmente continuar así? ¿O esta conexión solo traería dolor? El murmullo lejano del mar resonaba como un eco constante recordándome lo efímero e incierto que podía ser todo. La noche avanzaba, y el silencio del apartamento se sentía abrumador. A medida que la brisa marina se colaba por el balcón, mi mente giraba en torno a la conversación que había tenido con mi hijastro. Había compartido sus miedos sobre el amor, sobre las expectativas que la vida había puesto sobre él. Sus palabras resonaban en mí, como un eco de mis propias inseguridades. ¿Y si nunca encuentro a alguien que me entienda?, había preguntado, y en su voz había una vulnerabilidad que me resultó familiar. Las dudas sobre mi matrimonio se intensificaban con cada palabra que intercambiábamos. No era solo una atracción física, era un deseo de conexión profunda, de ser vista y escuchada. El día siguiente amaneció soleado, y decidimos ir a la playa de la Malvarrosa. La arena dorada brillaba bajo el sol, y las olas rompían suavemente en la orilla. La familia se dispersó rápidamente, los niños corriendo tras las gaviotas y mi esposo buscando un lugar para instalarse con su libro. Yo, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que habíamos compartido. Cuando nos alejamos un poco del bullicio familiar, encontramos un rincón apartado donde el sonido del mar se hacía más intenso. Observamos cómo las olas danzaban al ritmo del viento, mientras nuestras miradas se cruzaban con complicidad. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. ¿Te gustaría hablar más sobre lo que sientes?, le pregunté sintiendo el peso de mis propias emociones sin poder contenerlas más. Él asintió lentamente y antes de que pudiera darme cuenta, estábamos compartiendo secretos que jamás imaginé revelar. Hablamos de sueños perdidos y anhelos ocultos. Él deseaba ser artista pero sentía que su padre no apoyaba esa elección. Yo le conté sobre mis frustraciones en el matrimonio y cómo había perdido parte de mí en el camino. En ese momento todo parecía tan claro entre nosotros. Pasamos horas juntos en esa playa, riendo y hablando hasta que el sol comenzó a ponerse. La luz dorada iluminaba su rostro juvenil mientras sonreía. Era una imagen grabada en mi mente para siempre.
Sin embargo, la culpa comenzaba a asomarse nuevamente entre nosotros. Esa noche decidimos salir a cenar a un pequeño restaurante frente al mar. El aroma a paella recién hecha llenaba el aire mientras nos sentábamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas de otros comensales. La conversación fluyó con facilidad, cada bocado era un recordatorio del momento especial que estábamos viviendo. ¿Alguna vez has pensado en huir?, me preguntó de repente mientras jugaba con su copa de vino. Su mirada era intensa, como si buscara algo más allá de mis palabras. No puedo, respondí casi automáticamente sintiendo como la culpa me oprimía nuevamente el pecho. Tengo responsabilidades. Él suspiró y miró hacia otro lado. A veces siento que no encajo aquí, confesó con voz baja. Esa frase caló hondo, yo también me sentía así muchas veces. La cena terminó rápidamente, nos despedimos del resto de la familia con sonrisas forzadas y miradas furtivas. Al regresar al apartamento, una tensión palpable llenó el aire entre nosotros. Mientras todos se acomodaban para dormir, él me buscó en la oscuridad del pasillo. ¿Te gustaría salir a respirar un poco?, sugirió con voz suave. Caminar por las calles vacías de Valencia fue liberador pero aterrador al mismo tiempo. Las luces titilantes reflejaban nuestros propios deseos reprimidos, todo parecía posible bajo ese cielo estrellado. Llegamos a un parque cercano donde los árboles susurraban secretos al viento nocturno. Allí nos detuvimos y nuestras manos se encontraron por primera vez, fue un roce casual pero electrizante al mismo tiempo. Esto es complicado, murmuré mientras intentaba mantenerme firme ante mis propios sentimientos encontrados. Lo sé, respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. Pero no puedo evitarlo. El aire estaba cargado de tensión cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, fue inevitable lo que sucedió después. En ese instante fugaz pero eterno, nuestros labios se encontraron por segunda vez esa noche, fue un beso lleno de promesas y miedos compartidos. Regresamos al apartamento sin decir una palabra más, cada uno perdido en sus pensamientos mientras intentábamos procesar lo sucedido entre nosotros. Esa noche todo cambió para mí, pasamos la noche juntos en silencio absoluto pero lleno de significado compartido. El calor de su cuerpo junto al mío era reconfortante y aterrador a la vez, sabía que había cruzado una línea invisible entre lo correcto e incorrecto. Desperté antes del amanecer sintiéndome extraña, llena de felicidad pero también abrumada por la culpa inminente que comenzaba a pesarme como una losa sobre los hombros. Miré hacia el dormido junto a mí, su rostro sereno contrastaba con mi tormenta interna. Mientras trataba de encontrar una manera racional para enfrentar lo ocurrido, escuché el sonido del teléfono móvil vibrando sobre la mesa cercana. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando dónde estaba exactamente esa mañana tan temprano. Las palabras escritas eran simples pero cargadas de significado: te echo mucho de menos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras los recuerdos del pasado regresaban como sombras inquietantes, nuestra vida juntos antes de perdernos uno al otro entre las rutinas diarias y las responsabilidades familiares. La decisión estaba pesando sobre mí como nunca antes, seguir adelante con esta nueva conexión o regresar a lo conocido. No sabía cuánto tiempo podría seguir escondiendo esta parte nueva e intensa de mí misma sin romper todo lo demás. Mientras contemplaba todas estas preguntas sin respuestas claras ante mí, sentí nuevamente como los caminos estaban bifurcándose delante mía. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza y la brisa marina traía consigo los ecos de la playa. Aún en mi mente resonaban las palabras de mi esposo en el mensaje que había recibido la noche anterior. Espero que estés disfrutando del viaje. Te echo de menos. Aquella frase simple se había convertido en un peso abrumador. La culpa se mezclaba con la emoción que aún sentía por lo vivido, creando una tormenta interna difícil de manejar. El desayuno transcurrió en un silencio tenso. Mi hijastro parecía distante aunque sus ojos a veces se encontraban con los míos, llenos de una complicidad que me hacía temblar. A medida que masticaba el pan tostado, cada bocado se sentía como un recordatorio de lo que estaba en juego. La vida que había construido durante años contra una conexión inesperada y peligrosa. ¿Qué planes tienes para hoy?, pregunté, tratando de romper el hielo, aunque sabía que mis palabras apenas rasguñaban la superficie de lo que realmente importaba.
Voy a dar una vuelta por la playa, respondió él, con un tono casual que no lograba ocultar su inquietud. Quizás me quede allí un rato. Un impulso irracional me llevó a querer acompañarlo, pero la idea de ser vista juntos me llenó de temor. Está bien, murmuré sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. La mañana avanzó y decidí dar un paseo sola por el mercado central. Las coloridas frutas y verduras eran un contraste vibrante con mis pensamientos oscuros. Me perdí entre los puestos, buscando distraerme del dilema emocional que me consumía. Pero incluso allí, las conversaciones animadas a mi alrededor no lograban ahogar el eco del mensaje de mi esposo. Mientras recorría los pasillos repletos de gente, una idea surgió en mi mente: ¿y si todo esto terminara? La relación secreta podría ser solo eso, un capítulo breve y apasionado en medio de una vida monótona. Pero entonces recordé las miradas furtivas y las sonrisas compartidas con mi hijastro. Era difícil imaginar dejar todo eso atrás. Regresé al hotel sintiendo el peso de la decisión aún más fuerte. Al abrir la puerta de nuestra habitación, encontré a mi hijastro sentado en la cama, mirando por la ventana hacia el mar. Su expresión era seria y contemplativa. ¿Te gustaría hablar?, pregunté sabiendo que era necesario abordar lo que ambos sentíamos. Sí, respondió él sin dudarlo. Creo que hay cosas importantes que necesitamos discutir antes de regresar. Me senté junto a él y noté cómo su proximidad encendía una chispa dentro mío. Era como si cada palabra no dicha nos envolviera en una atmósfera cargada de tensión. No sé cómo enfrentar esto, confesó finalmente. Yo tampoco, admití sintiendo como mis propias inseguridades comenzaban a salir a flote. En ese momento crucial, él tomó mi mano con suavidad. La calidez de su toque fue electrizante y perturbadora al mismo tiempo. No quiero perderte, dijo con sinceridad en sus ojos. El corazón comenzó a latir más rápido mientras las palabras flotaban entre nosotros como promesas no cumplidas. ¿Qué significa eso?, pregunté casi sin pensar. Estoy considerando mudarme a otra ciudad después del verano, reveló finalmente, rompiendo el delicado equilibrio entre nosotros. Su voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Había imaginado muchas cosas, pero no esto. La idea de perderlo antes incluso de haber tenido la oportunidad real de explorar lo que sentíamos era devastadora. No puedes irte, respondí instintivamente, aunque sabía lo egoísta que sonaba mi súplica. Él bajó la mirada hacia nuestras manos entrelazadas y luego volvió a mirarme a los ojos. Es lo mejor para mí y para todos. Esa afirmación resonó con fuerza dentro mío. Era cierto, pero también profundamente doloroso. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras procesábamos esa nueva realidad. Cada segundo parecía alargarse mientras pensábamos en lo inevitable. Teníamos poco tiempo juntos antes del regreso a casa y al mundo real donde todo sería diferente. Y sí, empecé, pero me detuve al ver su expresión preocupada. No podemos seguir así, interrumpió él suavemente pero firmemente. Debemos decidir qué queremos realmente. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Estaba claro que ambos teníamos miedo, pero también deseábamos algo más allá del secreto compartido. Sin embargo, cada paso hacia adelante parecía estar lleno de espinas y riesgos inminentes. En ese instante crítico decidí arriesgarme. Podríamos hacer algo diferente, tal vez buscar otra forma. Mis palabras salieron casi como un susurro desesperado por encontrar una salida viable para ambos sin renunciar completamente a nuestros deseos. Su mirada se iluminó por un instante antes de oscurecerse nuevamente por la realidad aplastante. No sé si eso es posible. La conversación se tornó más intensa conforme exploramos nuestras opciones. Cada alternativa parecía llevarnos más lejos del camino seguro pero conocido hacia uno lleno de incertidumbre y peligro emocional. Finalmente decidimos salir juntos hacia la playa. Necesitábamos respirar aire fresco lejos del bullicio del hotel y las decisiones difíciles esperándonos allí adentro. Mientras caminábamos sobre la arena caliente bajo el sol radiante, sentí como nuestras manos se entrelazaban nuevamente sin pensar demasiado en las consecuencias inmediatas. A medida que nos acercábamos al agua, el sonido suave de las olas rompía contra la orilla, parecía reflejar nuestro estado interno, tumultuoso pero hermoso al mismo tiempo.
lleno tanto de posibilidades como también del temor constante sobre lo desconocido adelante. De repente comenzó a sonar mi teléfono móvil, era un mensaje nuevo desde casa, el nombre visible era inconfundible: te espero esta noche. El corazón se detuvo mientras leía esas simples palabras cargadas con significados profundos e irreversibles. Las olas seguían rompiendo con suavidad, pero el mensaje en mi teléfono resonaba en mi mente como un trueno. Te espero esta noche. Las palabras de mi esposo me recordaban la realidad que había estado intentando evadir. La atracción hacia mi hijastro se había convertido en un torbellino de emociones, y ahora, con esa simple notificación, la presión aumentaba. Mi hijastro me miró, su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien?, preguntó, su voz apenas audible sobre el murmullo del mar. Asentí sin poder articular una respuesta coherente. La verdad era que no estaba bien, cada vez que pensaba en regresar a casa, el peso de la culpa se volvía más pesado. ¿Qué haremos después?, continuó él, rompiendo el silencio incómodo. No sabía si se refería a nuestro tiempo juntos o a la vida que nos esperaba al volver a casa. No lo sé, respondí finalmente, sintiendo como una sombra de duda se instalaba entre nosotros. La idea de huir juntos comenzó a tomar forma en mi mente. La propuesta de dejar todo atrás era tentadora, pero también aterradora. Mientras caminábamos por la playa, mis pensamientos se dispersaban entre el deseo y el miedo. La conexión que habíamos formado era intensa, pero ¿podría realmente arriesgarlo todo por ello? Al caer la noche decidimos alejarnos del bullicio del hotel y buscar un lugar más privado donde hablar. En un rincón apartado de la playa, iluminado solo por las estrellas y la luna llena, la atmósfera se volvió más íntima. ¿Y si simplemente nos vamos?, sugirió él con un brillo en los ojos que me hizo dudar aún más. No puedo hacer eso, respondí con firmeza, aunque en mi interior una parte anhelaba esa libertad. El dilema crecía: quedarme y enfrentar las consecuencias o seguir adelante con este nuevo camino lleno de incertidumbres. De repente sentí que el aire se volvía denso, sabía que debía tomar una decisión pronto. Mi padre ha comenzado a sospechar, confesó él con un tono grave. Esa revelación me golpeó como un balde de agua fría. La posibilidad de ser descubiertos me llenó de pavor, la vida familiar que había construido podría desmoronarse en un instante. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté mientras intentaba mantener la calma exteriormente. Él se encogió de hombros como si no tuviera respuestas claras. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados entre lo que deseábamos y lo que debíamos hacer. La noche avanzaba y el aire fresco del mar traía consigo una sensación de urgencia. No quiero perderte, dijo él al mirarme fijamente a los ojos. Esas palabras resonaron profundamente dentro de mí. Sentía como nuestras vidas estaban entrelazadas por algo más fuerte que nosotros mismos. A medida que regresábamos al hotel, el camino parecía interminable. Mis pensamientos eran un caos, cada paso me acercaba más a una decisión irrevocable sobre mi vida y mis relaciones familiares. Al llegar a nuestra habitación, vi cómo mi esposo estaba sentado en la cama con expresión pensativa. Su mirada reflejaba preocupación y confusión, quizás había notado algo extraño en mí durante estos días. ¿Estás bien?, preguntó al verme entrar con una sonrisa forzada en los labios. Su tono era suave pero lleno de interrogantes no expresadas. Era evidente que algo había cambiado entre nosotros desde nuestro viaje familiar. Solo estoy cansada, respondí tratando de desviar su atención hacia otro lado mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro de mí. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas hacia mi teléfono móvil, donde las notificaciones seguían llegando como recordatorios constantes de lo que estaba sucediendo detrás de puertas cerradas. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor del mensaje recibido y las implicaciones que traía consigo. La idea de huir junto a mi hijastro persistía como una sombra inquietante en mi mente, no podía sacudirme esa sensación. Al día siguiente decidí salir a caminar sola por Valencia antes del desayuno familiar, necesitaba claridad sobre lo que quería hacer realmente. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores del mercado central ofrecían sus productos frescos mientras el aroma a paella flotaba en el aire cálido. Mientras paseaba por las calles empedradas,
recordé momentos felices compartidos con mi esposo durante años pasados, risas durante las fallas o tardes tranquilas en casa viendo películas juntos. Pero también emergieron recuerdos recientes llenos de soledad e insatisfacción emocional. Una parte de mí deseaba regresar a esa vida familiar establecida, otra parte anhelaba seguir explorando esta nueva conexión tan intensa e inesperada con su hijo. Finalmente decidí volver al hotel para enfrentar mis sentimientos directamente, ya no podía seguir evadiendo esta realidad dual que había creado para mí misma. Al entrar nuevamente al cuarto vi como mi hijastro me esperaba allí sentado en silencio, sus ojos reflejaban incertidumbre pero también esperanza ante lo desconocido entre nosotros dos. Necesitamos hablar, dije sin rodeos mientras cerraba la puerta tras mí para evitar interrupciones externas nuevamente. Lo sé, respondió él mientras mantenía su mirada fija sobre mí expectante ante mis palabras siguientes. En ese instante comprendí cuán crucial era este momento para ambos, nuestras decisiones podrían cambiarlo todo para siempre. El aire en el coche se sentía denso, como si cada uno de nosotros llevase un secreto que pesaba más que el equipaje en el maletero. Miré por la ventana, observando los paisajes de Valencia pasar rápidamente, pero mis pensamientos estaban atrapados en la conversación que acababa de tener. La propuesta de huir juntos resonaba en mi mente, pero la idea de dejar atrás todo lo que conocía me llenaba de incertidumbre. De repente un amigo del pasado apareció en mi mente. Había sido un compañero de la universidad, alguien con quien compartí risas y sueños. Su recuerdo me trajo una mezcla de nostalgia y anhelo. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué habría sido de su vida? Reflexionar sobre esa conexión me hizo cuestionar lo que realmente quería. Mientras conducíamos hacia la playa de la Malvarrosa, las olas rompían suavemente contra la orilla, y el sonido del mar parecía invitarme a sumergirme en una decisión que podría cambiar mi vida. Mi hijastro me miró con una intensidad que hacía tiempo no veía. ¿Qué piensas?, preguntó con voz suave. Sobre muchas cosas, respondí evasivamente sin querer revelar el torbellino emocional en mi interior. La idea de una segunda luna de miel propuesta por mi esposo me había dejado aturdida. La posibilidad de revivir momentos felices con él contrastaba con la creciente conexión que sentía hacia su hijo. Una parte de mí anhelaba la estabilidad y el amor familiar, mientras otra parte deseaba explorar lo desconocido. ¿Y si no podemos seguir así?, pregunté, buscando una respuesta que quizás no existía. Él se encogió de hombros, como si también luchara con sus propios demonios. No sé. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, pintando el cielo con tonalidades anaranjadas y rosas. Era un espectáculo hermoso, pero no podía disfrutarlo plenamente mientras mi corazón estaba dividido entre dos mundos. ¿Y si todo esto es solo un juego?, murmuré más para mí misma que para él. Es más real de lo que crees, contestó él con firmeza. Sus palabras resonaron en mí como un eco persistente, desafiando mis dudas internas. Al llegar a la playa, decidimos caminar por la orilla. La arena era cálida bajo nuestros pies descalzos y las olas acariciaban suavemente nuestras piernas. En ese momento efímero, sentí cómo se desvanecían las barreras entre nosotros, era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. La conversación fluyó naturalmente entre risas y recuerdos compartidos. Sin embargo, cada rayo del sol poniente traía consigo una sombra creciente. El regreso a casa se acercaba rápidamente y con él las consecuencias inminentes de nuestras decisiones. ¿Qué harás cuando volvamos?, preguntó él al detenerse frente a mí, su mirada penetrante reflejando tanto deseo como miedo. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba al horizonte donde el sol se sumergía lentamente en el agua. Todo parece tan complicado. Podemos hacerlo simple, sugirió él mientras daba un paso más cerca. Solo tenemos que ser valientes. Valientes. Esa palabra resonó fuertemente en mi mente, recordándome mi propia lucha interna entre deber y deseo. El amor familiar frente a una conexión inesperada, era un dilema moral difícil de resolver. En ese instante crucial, noté cómo su mano se acercaba lentamente a la mía. El roce fue sutil pero electrizante, una chispa encendió algo dentro de mí que había estado apagado durante años.
Antes de darme cuenta, nuestras manos estaban entrelazadas y sentí cómo se disipaban mis miedos momentáneamente. Sin embargo, los ecos del pasado regresaron con fuerza cuando recordé a mi esposo y su propuesta romántica para nuestra segunda luna de miel. La idea parecía tan tentadora, revivir aquellos días felices podría ser justo lo que necesitábamos para sanar nuestra relación desgastada. Mientras regresábamos al coche bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, una sensación ambigua me envolvía, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Sabía que debía tomar una decisión pronto, el tiempo apremiaba y cada día contaba. Esa noche decidí escribirle a mi esposo para confirmar nuestra escapada romántica, necesitábamos hablar sobre nuestro futuro juntos antes de considerar cualquier otra cosa. Mientras redactaba las palabras cuidadosamente elegidas para evitar herirlo innecesariamente, recordé los momentos felices compartidos, las risas alrededor de una paella humeante en casa o las noches viendo las fallas iluminadas desde nuestro balcón. Pero también recordé cada vez que me sentí invisible ante sus ojos, esos momentos oscuros donde deseé ser vista realmente por quien compartía mi vida desde hacía tantos años. A medida que pasaban los días previos al viaje planeado, mis pensamientos seguían volviendo hacia él, hacia esa conexión prohibida e intensa con mi hijastro que parecía desafiar toda lógica y razón. Era como estar atrapada en un laberinto emocional sin salida clara ni respuestas fáciles. El día antes del viaje llegó finalmente y decidí enfrentar mis sentimientos directamente. Habíamos acordado encontrarnos nuevamente en nuestro lugar especial junto al mar después del almuerzo familiar programado para ese día. Sabía bien lo arriesgado que era este encuentro clandestino. Sin embargo, algo dentro me empujaba hacia adelante como si estuviera destinada a confrontar mis deseos más profundos. Cuando llegué al lugar acordado junto a la playa vacía donde tantas promesas habían sido susurradas anteriormente bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, vi su figura esperándome a lo lejos. Su presencia irradiaba confianza e impaciencia por igual mientras caminaba hacia mí con pasos decididos. Estuve esperando, dijo al acercarse mientras sus ojos brillaban intensamente bajo la luz del sol poniente reflejado sobre el agua tranquila detrás suyo. No puedo seguir así, respondí casi sin pensar mientras luchaba por contener mis emociones a flor de piel ante su mirada intensa llena tanto deseo como incertidumbre sobre nuestro futuro incierto juntos. Entonces hablemos, sugirió él mientras tomaba suavemente mis manos entre las suyas firmes pero cálidas. Sabía perfectamente cuán delicada era nuestra situación actual, pero también entendía cuánto significábamos uno para el otro pese a todas las complicaciones involucradas alrededor, nuestros corazones ahora entrelazados por circunstancias fuera de nuestro control total. El tiempo parecía detenerse mientras nos mirábamos fijamente en silencio absoluto, lleno solo por los sonidos suaves del mar rompiendo contra la orilla justo detrás nuestro. La brisa marina acariciaba nuestro rostro mientras las olas susurraban secretos que solo nosotros podíamos escuchar. La tarde se desvanecía en una paleta de colores cálidos, y el horizonte se fundía con el cielo en un espectáculo que parecía ajeno a nuestras preocupaciones. Era un momento perfecto para hablar, pero el peso de nuestras decisiones se cernía sobre nosotros como una sombra. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. La incertidumbre me llenaba mientras pensaba en las repercusiones de nuestra relación, en cómo cada elección podría cambiarlo todo. Él me miró con seriedad, como si buscara las palabras adecuadas para abordar la gravedad de lo que habíamos creado. No quiero perderte, respondió finalmente, su tono firme pero vulnerable. Pero tampoco quiero que esto te cause más dolor del que ya sientes. El mar seguía rompiendo suavemente contra la orilla, y por un momento, todo parecía estar en calma. Pero dentro de mí, una tormenta se desataba. Las imágenes de mi vida anterior se agolpaban, las risas compartidas en la cocina mientras preparábamos paella, los paseos por el mercado central buscando ingredientes frescos, y el bullicio de las fallas iluminando nuestras noches. Todo eso ahora parecía distante y casi irrelevante frente a la conexión intensa que había encontrado con él. ¿Y si hablamos con él?, propuse con un nudo en la garganta. La idea era aterradora, pero también liberadora. Tal vez sea hora de ser honesta sobre lo que siento. Él frunció el ceño ante mis palabras. ¿Estás segura? No será fácil. Su preocupación era palpable, sabía que abrir esa puerta podría llevarnos a consecuencias inesperadas.
Lo sé, respondí mientras miraba hacia el mar, pero vivir en esta mentira me está desgastando. La verdad me pesaba como una losa y cada día sin decirla me alejaba más de la mujer que solía ser. Mientras hablábamos recordé la carta que había encontrado semanas atrás, las palabras ajenas habían resonado con una verdad inquietante. Mi matrimonio había estado lleno de silencios y ausencias que ahora parecían insostenibles frente a lo nuevo y vibrante que sentía a su lado. Tal vez deberíamos planear cómo hacerlo, sugirió él tras un largo silencio. No podemos seguir así. Su mirada estaba llena de determinación, pero también de miedo. La idea de enfrentar a mi esposo era aterradora. ¿Cómo explicaría lo inexplicable? ¿Cómo podría poner en palabras lo que había crecido entre nosotros? Sin embargo, la necesidad de ser sincera comenzaba a superar mi temor. El sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte cuando tomé una decisión: mañana hablaré con él. No sabía cómo reaccionaría ni qué pasaría después, pero ya no podía seguir escondiéndome detrás de sonrisas vacías. La noche cayó rápidamente sobre Valencia, y aunque el aire se enfrió, mi corazón ardía con incertidumbre y esperanza al mismo tiempo. Mientras regresábamos al hotel, sentí su mano buscar la mía, entrelazamos nuestros dedos por un instante fugaz pero significativo. Al llegar al hotel el ambiente era tenso, mi esposo estaba sentado en una silla del salón revisando su teléfono móvil. Intenté actuar natural mientras mis pensamientos giraban alrededor del momento decisivo que se avecinaba. Hola, dije al entrar tratando de sonar despreocupada. Él levantó la vista brevemente antes de volver a concentrarse en su pantalla. Hola, respondió sin desviar su atención. Me senté en el sofá opuesto y respiré hondo tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón. Era ahora o nunca, tenía que encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que llevaba dentro sin causar más daño del necesario. Necesitamos hablar, dije finalmente sintiendo como cada palabra caía pesada sobre mí como una piedra lanzada al agua tranquila. Mi esposo levantó la vista nuevamente, esta vez más alerta ante mi tono serio. ¿De qué se trata?, preguntó con cautela. La pregunta flotó en el aire mientras buscaba los mejores términos para no herirlo más allá de lo necesario. Pero antes de poder articular mis pensamientos confusos y dolorosos, él continuó: es sobre algo relacionado con... Su voz traicionó un atisbo de preocupación. No es solo eso, respondí rápidamente antes de perderme en su mirada inquisitiva y llena de dudas. Es sobre nosotros. Las palabras salieron como un susurro temeroso pero decidido. El silencio se instaló entre nosotros como un abismo difícil de cruzar, ambos sabíamos que nada sería igual después de esta conversación. Sus ojos reflejaban confusión y miedo mientras intentaba procesar lo que le estaba diciendo. No puedo seguir viviendo así, añadí finalmente sintiendo como cada sílaba resonaba con verdad aunque doliera pronunciarlas. Su expresión cambió drásticamente, podía ver cómo luchaba por encontrar respuestas ante mis revelaciones inesperadas. ¿A qué te refieres?, cuestionó lentamente como si temiera escuchar realmente lo que tenía para decirle. Las olas seguían rompiendo afuera mientras yo trataba desesperadamente de encontrar las palabras correctas para abrir ese diálogo crucial entre nosotros dos. Siento cosas por alguien más. En ese instante todo pareció detenerse, sus ojos se abrieron como platos mientras comprendía lo inevitable detrás de mis confesiones dolorosas. La tensión creció entre nosotros hasta convertirse casi en palpable. Podía sentir cómo sus emociones cambiaban desde la incredulidad hasta la traición silenciosa. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente su voz temblando ligeramente bajo el peso del impacto emocional que acabábamos de desatar entre nosotros dos tras años juntos construyendo una vida compartida basada en promesas e ilusiones mutuas. Mientras sus palabras resonaban en mí como ecos lejanos llenos del pasado compartido junto a él durante tantos años, algo dentro comenzó a romperse irrevocablemente, sabía muy bien cuál sería el precio por esta verdad revelada. El sonido del mar continuó sonando afuera mientras nos mirábamos fijamente uno al otro sin saber si algún día volveríamos a ser quienes éramos antes o si este momento marcaría un punto sin retorno hacia algo desconocido.